El baile estaba en todo su esplendor. En el comedor, del cual se distinguía un rincón, por la puerta abierta de par en par, el primer adjunto atiborraba de golosinas a las tres hijas del conservador de aguas y bosques, mientras que el coronel del 78 de línea bebía un ponche, tendiendo el oído a las maledicencias del ingeniero de puentes y caminos que comía almendras garrapiñadas. Junto a la puerta, el señor Khan repetía en voz muy alta al presidente del Tribunal Civil su discurso de la tarde acerca de los beneficios de la nueva vía férrea, en medio de un grupo compacto de hombres graves, el director de contribuciones directas, los dos jueces de paz, los delegados de la Cámara Consultiva de Agricultura y de la Sociedad de Estadística, que lo escuchaban boquiabiertos. Luego, en torno al gran salón, bajo los 5 arañas, un vals que la orquesta ejecutaba con estrépito de trompetas, mecía a las parejas, el hijo del recaudador general y la hermana del alcalde, uno de los sustitutos y una señorita de azul, el otro sustituto y una señorita de rosa, pero una pareja sobre todo levantaba un murmullo de admiración, el comisario central y la mujer del director del liceo, quienes, galantemente enlazados, giraban lentamente. Él se había apresurado a vestirse correctamente, con frac negro, botas charoladas y guantes blancos, y la bonita rubia le había perdonado su retraso, medio desvanecida sobre su hombro, con los ojos inundados de ternura, y el king acentuaba los movimientos de caderas, echando atrás su torso de apuesto bailarín de bailes públicos, con un dejo canallesco, cuyo sabor atrevido deleitaba la galería. Rugón, a quien la pareja estuvo a punto de atropellar, tuvo que pegarse a la pared para dejarla pasar en una oleada de tarlatana salpicada de oro. Capítulo 11. Rugón obtuvo por fin para Delestan la cartera de Agricultura y Comercio. Una mañana, en los primeros días de mayo, se dirigió a la calle del Colisée para buscar a su nuevo colega. Debía celebrarse Consejo de Ministros en Saint-Cloud, donde la corte acababa de instalarse. ¿Cómo? ¿Nos acompaña usted?, dijo con sorpresa al ver que Clorinda subía al landó que aguardaba frente a la escalinata. Claro, yo también voy al consejo, respondió ella riendo. Luego agregó con voz seria, después de acomodar entre los asientos los volados de su larga falda de seda de color cereza pálido. Tengo una cita con la emperatriz. Soy tesorera de una sociedad de beneficencia para jóvenes obreras, por la cual se interesa. Los dos hombres subieron a su vez. Delestan se sentó al lado de su mujer. Llevaba un portafolio de abogado, de gamuza, que mantuvo sobre sus rodillas. Rugón, con las manos libres, tomó asiento frente a Clorinda. Eran casi las 9:30 y el consejo estaba citado para las 10. El cochero recibió la orden de ir deprisa. Para cortar camino, tomó por la calle Marbeuf y penetró en el barrio de Chaillot, que comenzaba a sufrir el embate de la piqueta de los demoledores. Eran calles desiertas, bordeadas de jardines y de construcciones de madera, callejuelas escarpadas que giraban sobre sí mismas, estrechas plazas de provincia plantadas de árboles escuálidos, una especie de rincón bastardo de gran ciudad calentándose sobre un cerro, bajo el sol matutino, con sus casas y sus negocios diseminados aquí y allá. Qué feo es todo esto, dijo Clorinda, hundida en el fondo del landó. Se volvió hacia su marido y lo examinó un instante, con el rostro grave. Luego, como a pesar suyo, sonrió. Delestan, envuelto correctamente en su levita abotonada, estaba sentado con dignidad, con el cuerpo ni demasiado adelante ni demasiado atrás. Su bello rostro pensativo y su calvicie precoz que agrandaban su frente, hacía volver la cabeza a los transeúntes. La joven observó que nadie miraba a Rugón, cuyo rostro pesado parecía dormir. Entonces, maternalmente, tiró un poco del puño izquierdo de la camisa de su marido, demasiado oculto bajo la manga. ¿Qué hizo usted esta noche?, preguntó Clorinda al gran hombre, viéndole ahogar unos bostezos con sus dedos. Trabajé hasta tarde, estoy agotado, murmuró Rugón. Un montón de asuntos estúpidos. La conversación volvió a decaer. Ahora era él a quien ella estudiaba. Se abandonaba a las ligeras sacudidas del coche, con su levita deformada por sus anchos hombros y su sombrero mal cepillado que conservaba las marcas de viejas botas de lluvia. Ella recordó haber comprado un caballo el mes anterior a un hombre que se le parecía. Su sonrisa reapareció con un dejo de desdén. ¿Qué sucede?, preguntó Rubón incómodo, al verse examinado de ese modo. Lo estoy mirando, respondió Clorinda. ¿No está permitido? ¿Tiene usted miedo que me lo coma? Lanzó esta frase con tono provocativo, mostrando sus dientes blancos, pero él bromeó. Soy demasiado gordo, se atragantaría. Ah, si tuviera mucha hambre, dijo Clorinda, muy seriamente, después de haber parecido consultar su apetito. El landó llegó por fin a la puerta de la Muette. Al salir de las estrechas callejuelas de Chaillot, el horizonte se ensanchó bruscamente en el delicado verdor del bosque.
La mañana era soberbia, inundando a lo lejos el césped con una claridad dorada, agitando con un tibio estremecimiento los brotes nuevos de los árboles. Dejaron a la derecha el parque de los Gamos y tomaron por la carretera de Saint-Cloud. El coche avanzaba por la avenida de arena sin una sacudida, con una ligereza y una suavidad de trineo que se desliza sobre la nieve. Ah, qué desagradable empedrado, prosiguió Clorinda, acomodándose. Aquí se respira, se puede conversar. ¿Ha tenido noticias de nuestro amigo Dupuisat? Sí, dijo Rougon, está bien. Sigue contento de su departamento. Rougon hizo un gesto vago, como para no tener que responder. La joven debía estar al tanto de algunos disgustos que el prefecto de Dutserves comenzaba a darle por la dureza de su administración. No insistió y habló del señor Kang y de la señora Correr, y le pidió detalles acerca de su viaje con una expresión de curiosidad maligna, pero se interrumpió para exclamar: a propósito, ayer me encontré con el coronel Chauvelin y su primo el señor Bouchard. Hemos hablado de usted. Sí, hemos hablado de usted. Él encogía los hombros y seguía sin pronunciar una palabra. Entonces ella rememoró el pasado. ¿Recuerda nuestras agradables veladas en la calle Marpeuf? Ahora tiene usted demasiado trabajo, ya no es posible verlo. Sus amigos se quejan, dicen que los está olvidando. Ya sabe usted que yo soy franca, dicen que es usted un desagradecido, amigo mío. En aquel momento el coche acababa de pasar entre los dos lagos y se cruzó con un coupé que volvía de París. Se vio un rostro enérgico que se retrajo al fondo del coupé, sin duda para evitar un saludo. Pero es su cuñado, exclamó Clorinda. Sí, está enfermo, respondió Rougon con una sonrisa. Su médico le ha prescrito paseos matutinos. Y de pronto, confiándose, continuó, mientras el landó corría bajo unos grandes árboles a lo largo de un sendero de curva suave. ¿Qué quiere? No puedo darle la luna. Ahí tiene a Belin d'Orcher, que se había hecho la ilusión de ser ministro de Justicia. He intentado lo imposible, he sondeado al emperador sin ningún resultado. Creo que el emperador le teme. No es culpa mía, ¿verdad? Belin d'Orcher es primer presidente. Esto debía bastarle. ¿Qué diablos? Hasta tanto se consiga algo mejor. Y evita saludarme. Es un imbécil. Clorinda, con los ojos bajos y los dedos jugando con la borla de su sombrilla, no se movía. Lo dejaba hablar sin perder una frase. Los demás no son mucho más razonables. Si el coronel y el señor Bouchard se quejan, hacen mal, pues he hecho demasiado por ellos, y cuando me refiero a ellos me refiero a todos los demás. Son una decena que pesan bastante sobre mis hombros. Hasta que no me hayan arrancado el pellejo, no estarán satisfechos. Calló y después, riendo bonachonamente, prosiguió: bah, si lo necesitaran realmente, también se los daría. Cuando se tienen las manos abiertas ya no es posible cerrarlas. A pesar de lo mal que hablan de mí, me paso los días solicitando favores para ellos. Y tocándole la rodilla para obligarla a mirar, le preguntó: ¿y usted? Vamos a ver, esta mañana voy a hablar con el emperador. ¿No tiene nada que pedir? No, gracias, respondió Clorinda con voz seca. Como él siguió ofreciéndose, ella se enfadó y le acusó de reprocharle los pocos favores que había podido prestarles a ella y su marido. No serían ellos los que seguirían pesándole, terminó diciendo. Ahora yo me encargo de mis asuntos. Creo que soy bastante grandecita. Entretanto, el coche salió del bosque y atravesó Boulogne, en medio del ruido de un convoy de grandes carretas a lo largo de la calle mayor. Hasta entonces el stand permanecía en el fondo del landó beatífico, con las manos apoyadas en el portafolio de gamuza, sin decir una palabra, como sumido en alguna elevada especulación intelectual. De pronto se inclinó y gritó a Rougon en medio del ruido: ¿Cree usted que su majestad nos hará quedar a almorzar? Rougon hizo un gesto de ignorancia y dijo después: se almuerza en palacio cuando el consejo se prolonga. Del stand volvió a hundirse en su rincón, donde pareció enfrascarse nuevamente en una meditación de las más profundas, pero se inclinó por segunda vez para formular esta pregunta: ¿tendrá el consejo muchos asuntos que tratar esta mañana? Sí, tal vez, respondió Rougon. Nunca se sabe. Creo que varios de nuestros colegas deben rendir cuentas de algunos trabajos. Por mi parte, plantearé el problema de ese libro por el cual me encuentro en conflicto con la comisión de censura. ¿Qué libro? Preguntó Clorinda interesada. Una estupidez, uno de esos volúmenes que se fabrican para los campesinos. Se llama Las veladas del buen Santiago. Hay de todo en él: socialismo, brujería, agricultura, hasta un artículo elogiando los beneficios de la asociación. En fin, un libro peligroso. La joven, cuya curiosidad no pareció satisfecha, se volvió como para interrogar a su marido. Es usted severo, Rougon, declaró del stand. Yo he hojeado el libro y descubrí cosas interesantes. El capítulo sobre la asociación está bien hecho. Me sorprendería que el emperador condenara las ideas que se expresan en él. Rougon iba a replicar, irritado:
Abrió los brazos en un ademán de protesta, pero se calmó bruscamente, como si no quisiera discutir. No volvió a decir nada y se entretuvo contemplando el paisaje que se extendía a ambos lados del horizonte. El landó se encontraba en ese momento en el centro del puente de Saint-Cloud. Abajo, resplandeciendo bajo el sol, el río de un azul pálido parecía dormir, mientras a lo largo de los márgenes las hileras de árboles hundían en el agua sus sombras vigorosas. Río abajo y río arriba, el inmenso cielo estaba completamente blanco, con una limpidez primaveral apenas teñido por un estremecimiento azul. Cuando el coche se detuvo en el patio del castillo, Rugón bajó primero y tendió la mano a Clorinda, pero ésta no aceptó el apoyo y saltó ágilmente a tierra. Luego, al ver que él conservaba la mano tendida, le dio suavemente en los dedos con su sombrilla, murmurando: «Puesto que le he dicho que ya soy grandecita». Parecía no sentir respeto alguno por los puños enormes del maestro que, en otro tiempo, conservaba largo rato en sus manos, de alumna sumisa, para robarle un poco de su fuerza. Hoy pensaba sin duda que los había empobrecido suficientemente y le negaba sus encantadores mimos de discípula. Imbuida de su propio poder, se convertía ahora en dueña y señora. Cuando del stand bajó del coche, Clorinda dejó que Rugón entrara primero para murmurar al oído de su marido: «Espero que no le impedirás que se meta en un lío con su buen Santiago. Tienes una buena ocasión para no estar siempre de acuerdo con él». En el vestíbulo, antes de separarse de él, lo envolvió con una última mirada y se inquietó por un botón de su levita que tiraba la tela, y mientras un ujier lo anunciaba a la emperatriz, los miró alejarse a Rugón y a él, sonriendo. El consejo de ministros se celebraba en un salón contiguo al despacho del emperador. En el centro, una docena de sillones rodeaban una gran mesa cubierta con un tapete. Las ventanas altas y claras daban a la terraza del castillo. Cuando Rugón y Delestán entraron, todos sus colegas se hallaban ya reunidos, con excepción del ministro de Obras Públicas y del ministro de Marina y Colonias, que estaban de vacaciones. El emperador no se había presentado todavía. Los miembros del consejo conversaron durante casi 10 minutos parados frente a las ventanas o agrupados en torno a la mesa. Había entre los presentes dos con cara malhumorada, que se detestaban al punto de no dirigirse nunca la palabra, pero los demás, con el semblante amable, conversaban amistosamente en espera de los asuntos serios. Todo París comentaba entonces la llegada de una embajada venida del Extremo Oriente, con ropajes extraños y modos de saludar extraordinarios. El ministro de Relaciones Exteriores refirió una visita que había efectuado la víspera el jefe de dicha embajada, y se burló de él delicadamente, sin perder la corrección. Luego la conversación recayó sobre temas más frívolos. El ministro de Estado suministró informaciones sobre la salud de una bailarina de la ópera que estuvo a punto de romperse una pierna, pero aún en su familiaridad aquellos señores permanecían alertas y desconfiados, buscando las frases, atrapando medias palabras, acechándose tras sus sonrisas, poniéndose serios bruscamente en cuando se sentían vigilados. ¿De modo que ha sido una simple luxación?, preguntó Delestán, que se interesaba mucho por las bailarinas. Sí, una luxación, repitió el ministro de Estado. La pobre mujer solo tendrá que quedarse 15 días en su cuarto. Está muy avergonzada de haberse caído. Un leve ruido hizo volver las cabezas. Todos se inclinaron. El emperador acababa de entrar. Permaneció un instante apoyado en el respaldo de su sillón y preguntó con voz sorda, lentamente: «¿Sigue mejor?» «Mucho mejor, señor», respondió el ministro, inclinándose nuevamente. «He tenido noticias suyas esta mañana». A un gesto del emperador, los miembros del consejo ocuparon sus sitios en torno a la mesa. Eran 9. Algunos extendieron unos papeles ante ellos, otros se reclinaron mirándose las uñas. Reinó el silencio. El emperador parecía indispuesto, retorcía suavemente las guías de sus bigotes, tenía el rostro apagado. Después, como nadie hablaba, pareció recordar algo y pronunció algunas palabras. «Señores, las sesiones del cuerpo legislativo llegan a su término». En primer lugar se trató del asunto del presupuesto, que las cámaras acababan de votar en 5 días. El ministro de Finanzas señaló los deseos expresados por el miembro informante de la Cámara. Por primera vez la Cámara tenía veleidades críticas. El informante deseaba, entre otras cosas, que la amortización funcionara normalmente y que el gobierno se contentara con los créditos votados, sin recurrir continuamente a pedidos de créditos suplementarios. Por otra parte, algunos miembros se quejaban de que el Consejo de Estado hacía poco caso de sus observaciones cuando trataban de reducir algunos gastos. Uno de ellos había llegado a reclamar para el cuerpo legislativo el derecho de preparar el presupuesto.